el hecho de que el Código de Ética regula la actuación del contador público y auditor. Ya vimos que son los marcos de referencia para prestar un servicio de calidad, un servicio hacia la comunidad, ¿verdad?, que tiene interés público basado en principios y valores. Ahora, las normas de auditoría son las bases que rigen al auditor para realizar una auditoría de estados financieros, hasta la sección 800. Ya hoy vamos a ver si nos da tiempo las demás secciones. Es incorrecto que me digan que conforme las normas internacionales de auditoría se estructuran estados financieros. Si ustedes revisan todo su manual de normas, no indica cómo elaborar partidas, no indica cómo presentar estados financieros, solamente nos dice cómo se hace una auditoría. Entonces damos por válida la respuesta de Jorge. ¿Quieren el código de ética? Forma el siguiente nivel su declaración de los valores, principios. Sí, está bien, los auditores, las normas de auditoría son medidas establecidas por la profesión que instauran la calidad de los procedimientos y objetivos que se deben de alcanzar en la auditoría. Estuviste a milésimas de segundo de tener la respuesta correcta, Keren, porque te ganó Jorge con sus pocas palabras que escribió. Tu respuesta es correcta, Keren. Minor Monroy, el código de ética enseña cómo comportarse, correcto. Ahí es donde les digo, tienen el error. Si vemos la definición que nos está dando Minor, dice las normas para realizar estados financieros. Bórrense eso de su mente, por favor. Las normas de auditoría no son para elaborar estados financieros. Luis Iván, código de ética establece principios éticos, correcto, se deben seguir, mientras que la de auditoría de procedimientos. Tomemos en cuenta la respuesta de Luis Iván, con sus palabras es correcta también, ¿verdad? Sin embargo, solo la primera persona que respondió se lleva los credacautos. Su definición es correcta, Luis Iván. Marisela, el código de ética, creo que el código de ética por demás está muy claro, ¿verdad? Las dos, ¿no? Conjunto de reglas, pautas describen a los auditores llevar a cabo. Está bien, Marisela, ya aterrizamos allí. Selvin, las normas sirven para revisar estados financieros. ¿Qué tipo de normas? Me imagino que de auditoría, para cumplir trabajos con valores. Está bien, Selvin, me parece que en tus palabras está bien. Brittany, diferencias y similitudes, NIA 200, yo no hablé directamente de la NIA 200. El código de ética para profesionales, ok, no me parece completo. Debret, normas son procedimientos técnicos. Esa palabra es correcta. Que se deben seguir los auditores al momento de ejecutar su labor. Está bien, solo pongámosle la labor importante, que es una realización de estados financieros, ¿verdad? Código de ética, principios Herbert. Normas morales y auditoría regulatoria de ejecución de la profesión. Términos generales estamos bien, Herbert. Silvia, código de ética, la obligación del auditor de aplicar aceptar las normas de auditoría. El siguiente nivel contienen postulados, principios. Está bien. En términos generales está bien. ¿Se dan cuenta por qué me interesa a mí retroalimentar lo que estamos viendo, verdad? Primero, quiero saber cómo ustedes están recibiendo la información. Si las herramientas, las ayudas que estamos utilizando nos están sirviendo para que ustedes comprendan. Y lo más importante es que incorporen esas habilidades, esas destrezas en su formación profesional, ¿verdad? Entonces, no se preocupen porque la unidad de normas de auditoría todavía no ha finalizado. Así es que quienes tienen una idea todavía un poco inconsistente, pues tenemos un par de clases para terminar de definir. Si tienen duda, pues con mucho gusto me preguntan y podemos conversar del tema, ¿verdad? Entonces, espero que siempre les guste esto que hacemos ustedes, porque es para que estemos en una actividad, ¿verdad? Que tengamos una interacción, ¿verdad? Gracias por escribir, aun cuando la respuesta esté con algunos términos todavía por mejorar, es importante que se atrevan a expresarse, ¿verdad?
Y acá pues siempre los vamos a respetar y vamos a tratar de pulir un poquito más lo que están diciendo ustedes, ¿verdad? Vamos entonces con la unidad que tenemos de normas de auditoría. Hoy viernes menos cuarto, ¿se recuerdan? Por eso les puse una música así, un vallenato, para que vayamos cambiando. Cuando ya vienen de sus otros cursos, vienen cansados, entonces tenemos que inyectar un poco de energía, ¿verdad? ¿Cómo vamos con ese proceso, esa invitación que yo les hice al inicio del curso? Estamos amando la auditoría, le estamos sintiendo el saborcito, ya sienten ustedes el coqueteo, ya les guiñaron un ojo. ¿Cómo estamos con ese enamoramiento de la auditoría? ¿Verdad? Recuérdense que nuestro propósito es que cuando ustedes terminen este año, si Dios nos permite, estén amando la auditoría intensamente como la amamos nosotros, ¿verdad? Así es que vamos a seguir haciendo actividades para que ustedes cumplan ese objetivo, ¿verdad? Este meme es viejito, pero para mí sigue siendo actual, ¿verdad? Escuchamos voces, ya está el maestro en línea, qué pereza, tengo calor, tengo hambre, me dieron mi nota de derecho, bueno, así están apagaditas, pero en mi clase de auditoría quiero verles así, gatitas y gatitos alegres, felices de poder compartir una jornada y, lo más importante, felices de aprender. Nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes. Tenemos un excelente equipo de apoyo con Eunice y también disfruta mucho todo lo que hacemos, ¿verdad? Así es que con esa alegría de gatitos alegres mantengamos el buen ánimo de nuestra clase. En la clase anterior nos quedamos conversando respecto de la sección 300 a la 499. Pues no vuelvo a repetir esto, solamente quiero retomar las ideas que conversamos. Cuando un auditor pacta una auditoría de estados financieros, quiere decir, lo contratan, entonces tiene obligadamente que hacer una planificación de auditoría. La planificación, vamos a verlo en una de sus unidades también de este curso, nos permite prever, ¿verdad? ¿Qué recursos vamos a necesitar? ¿Qué personal? ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar? ¿En qué localidades vamos a hacer las pruebas de auditoría? El volumen de las operaciones de la auditoría, ¿verdad? Entonces, es necesario que cumplamos con la sección 300, dejando una evidencia de la planificación de la auditoría, ¿verdad? Ya les vamos a enseñar a hacer esto. La sección 315, vuelvo otra vez a explicarlo, lo voy a decir ahora quizá con unos términos diferentes a lo que ya platicamos el día anterior. Esta sección 315 nos hace referencia a dos temas que son importantes. Primero, el tema del conocimiento del funcionamiento del control interno de la empresa. Como nosotros tenemos que ir a hacer pruebas de auditoría, tenemos que saber si podemos confiar o qué tanto podemos confiar en los estados financieros que nos presentan. Esto no significa que nosotros digamos, los estados financieros me dan confianza, por lo tanto no voy a hacer pruebas de auditoría. O sea, no es así. Lo que nos dice es qué tanto procedimiento correcto tiene la empresa para llevar a cabo la formulación y presentación de estados financieros. En esa medida podemos llegar nosotros a comprender la cantidad de pruebas que vamos a hacer en esa auditoría, ¿verdad? Vamos a explicarlo en esa unidad también. Les decía que derivado de las pruebas, por ejemplo, quisiera que me escriban en el chat
¿Qué pruebas de auditoría he mencionado yo en este curso? Vamos a ver si recuerdan alguna prueba de auditoría que yo haya mencionado. He mencionado varias. Eunice me hace favor de leer sus comentarios. Vamos a ver, Lindsay Pérez anota la prueba reina. Gracias, me encanta que lo hayas tomado en tu léxico, ¿verdad? ¿Qué otra prueba para comentarles? Solo ese comentario, Eric. Ay, no puede ser. No, hombre, no, 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 no. Siento como que estoy en el curso de Derecho, fíjense ustedes. Ay, no. Ya siento que me están odiando a mí también. ¿Qué es eso? Vamos a ver, Por lo licenciado, menos no me viene pónganme. ningún nombre, dice Janine. Por lo menos pónganme que no se acuerdan, pues, para que no me dejen en visto. He dicho varias pruebas yo de auditoría en lo que llevamos del curso. Y mi cabeza no me falla, eso sí, créanme. Karen López anota pruebas de control. Pruebas de control. Y hay como 4 que pusieron que no se recuerdan. Ujú. Va, pues eso es bueno, ¿eh? Que me digan que no se recuerda. Ya vendrá el examen para hacer este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces aprovechemos en estas etapas de compartir para ir afinando esos conceptos, ¿verdad? En la parte de las pruebas de auditoría, muy bien lo menciona la compañera, la prueba reina. ¿Y qué significa la prueba reina? Como ustedes lo tienen en la mía sección 515, que la vamos a ver en un momentito, perdón, 505, dice, podemos hacer confirmaciones con terceras personas. Esa es una prueba idónea de la auditoría. Entonces, si conocemos cómo funciona el control interno, sabemos cuál es el tamaño de la empresa, cuál es su volumen de operaciones, podemos saber cómo vamos a diseñar las pruebas de confirmación con terceros, conocidas como prueba reina, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve conocer y valorar cómo está funcionando la empresa. La otra compañera mencionaba las pruebas de control. Efectivamente, nosotros en una auditoría de estados financieros no vamos a tener como propósito hacer pruebas de control. Lo que vamos a hacer se llaman pruebas de cumplimiento. Entonces, si quieren, ya que lo mencionaron, me gustaría que sí tomen anotación de esto, ¿verdad? Por lo que menciona la compañera. Se realizan pruebas de control para evaluar el funcionamiento del sistema de control interno. Eso está fuera de lo que estamos viendo, pero les va a servir en su vida. Se realizan pruebas de control para evaluar el funcionamiento del sistema de control interno. Ahora veamos la siguiente definición. Se realizan pruebas de cumplimiento para sustantivar. Así se escribe la palabra, sustantivar, como la están escuchando. Con V, ¿verdad? Perdón, licenciado, ¿podría repetir? Es que no le escuché, perdón. ¿Qué te interesa saber? Sobre las pruebas. Las Que, dos. ajá, Ok, con gusto. perdón, gracias. No tengas pena, estoy para servirte. Con gusto te repito. Y es que esto sale porque ustedes participan y ya vieron que me traen ideas a mi cabeza. Entonces, las pruebas de control se utilizan. Ahora ya se me olvidó que les dije. Para evaluar el funcionamiento del sistema de control interno. Las pruebas de control se utilizan o sirven para evaluar el funcionamiento del sistema de control interno. Luego hicimos la anotación de pruebas de cumplimiento. Pruebas de cumplimiento.
se utilizan para sustantivar, les dije con V, ¿verdad? V pequeña, los saldos de los estados financieros. Las pruebas de cumplimiento se utilizan para sustantivar los saldos de las cifras de los estados financieros. Vamos a agregarle ahí para determinar su razonabilidad. Jorge Ochoa levantó la mano. Por favor, Jorge, te escuchamos. Tengo 2 dudas, licenciado. Eso, sustantivar, hace referencia a los procedimientos sustantivos, desde que aparecen en las NIAs. Exacto. Y otra pregunta, usted dijo para verificar los valores de los estados financieros. ¿Eso quiere decir que las afirmaciones son los números de estados financieros o son datos cualitativos? Fíjate que esa parte no te la comprendí. ¿Podrías repetir, Jorge? Sí, mi duda era si las afirmaciones que mencionan las NIA son referentes a los números de los estados financieros o son datos adicionales cualitativos que la No. empresa hizo sobre su empresa. Son las cifras. Se refiere a cifras. Ah, ya, gracias. Ok. Y es importante, como lo que está haciendo Jorge, que lo vayan relacionando con lo que establecen las normas, ¿verdad? Entonces, ahora les explico la diferencia entonces entre una prueba de control y una prueba de cumplimiento. Por ejemplo, si ustedes están en el área de auditoría interna o los contratan como profesionales para hacer una evaluación del funcionamiento del sistema de control interno, pueden aplicar pruebas de cumplimiento. Y la relación es bien simple, ¿verdad? Es para determinar si se cumple lo que está establecido en el control interno. Por eso se llaman cumplimiento. Vamos a ver una unidad completa, que es, yo creo que es la siguiente, que se refiere a control interno. Ahí vamos a aprender todo esto. Pero me gusta que vayamos explorando esos términos desde ya. Por ejemplo, el control interno son todas las políticas, todos los procedimientos, todas las formas, todo lo que la empresa hace o pone en marcha para cuidar su patrimonio, para cuidar la empresa. ¿Sí? Entonces, en una auditoría de evaluación de cumplimiento de control interno, lo que se hace es verificar si las políticas que ha establecido la empresa se están cumpliendo. Hay una política que ustedes pueden comprender muy bien y vamos a ver si la aplicamos a nuestra clase. Con EUNICE somos contratados por la Universidad de San Carlos de Guatemala. La universidad es nuestro patrón, ¿verdad? Entonces nos dice, ustedes tienen que atender a sus estudiantes del curso Auditoría 1 los martes, jueves y viernes alternos. Hay una planificación, hay un calendario, ¿verdad? Nuestro horario es de 3 de la tarde a 3:30 a 17 horas, ¿verdad? Entonces, siempre damos un par de minutos en el cambio de periodo y pues yo para aprovechar les pongo la música, ¿verdad? Pero a las 3:30 ya estamos listos para atenderles. Entonces, la política dice que nosotros dos tenemos que estar acá para atenderlos, para dar la clase. Eso implica que tenemos que tener un cumplimiento de un horario. Imagínense que desde el mes de enero que empezaron las clases, ni EUNICE ni yo nos conectáramos y ustedes se conectaran y quisieran recibir clases y no estamos ninguno de los dos. Por alguna eventualidad, puede ser que un día esté yo solo, otro día puede ser que EUNICE esté sola, puede ser que lo tengamos planificado de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, vamos a cumplir esa jornada de trabajo. Entonces, ¿qué prueba de cumplimiento podemos hacer para determinar que nosotros estamos cumpliendo con la labor para la cual nos contrataron?
Por ejemplo, el director de la escuela de auditoría, él tiene acceso a todos los salones virtuales. Y ya en alguna oportunidad es posible que él haya ingresado a nuestro salón y ni ustedes ni yo nos hayamos dado cuenta. El coordinador del curso tiene acceso a todos los salones del curso de auditoría. Entonces, puede ser que él haya ingresado ya algún día a nuestra clase y tampoco nos hayamos dado cuenta. Entonces, esa es una prueba de cumplimiento. El simple hecho de conectarse y verificar si estamos los dos atendiendo a la clase, verificamos que sí está cumpliendo. Esa es una prueba de cumplimiento, ¿verdad? Podríamos tener en este mismo sentido de cumplimiento de horario la grabación de la clase, los reportes que genera la plataforma, a qué hora nos conectamos, a qué hora nos retiramos, quiénes son los que participaron en la clase. Ya en años anteriores, en el tema virtual, tanto la auditoría interna de la universidad como la Contraloría de Cuentas han requerido la evidencia de que hemos cumplido con las clases. Y ahí están las grabaciones, hacemos un reporte de actividades también semanal. Entonces, esas son pruebas de cumplimiento, ¿verdad? Y así podríamos aplicar muchas en cualquier etapa del proceso de una empresa, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay una política que dice cumplir horario de 15:30 a 17 horas. Verifico si lo están cumpliendo, sí o no, ¿verdad? O por ejemplo, un día, pensemos 10 de octubre, no estuvo Eli Garrido y solo estuvo la asistente cátedra Eunice. Pero es que Eli Garrido tenía una sesión con el coordinador, por eso la clase la atendió la asistente, ¿verdad? O al revés. El día, pongámosle 20 de septiembre, solo estuvo Eli Garrido y no estuvo Eunice. Quiero ver, es que Eunice tenía sesión de asistentes de cátedra, ¿verdad? O fue llamada para hacer un trabajo especial. Entonces, esas son pruebas de cumplimiento. Estamos cumpliendo con lo que está establecido. Si hay varios, por ejemplo, profesores que no cumplen con su jornada y se hiciera una prueba de cumplimiento, tendría que pasarse un reporte indicando, mire, tales profesores de tales cursos, en el mes que hicimos la prueba, tuvieran, por ejemplo, que estar presentes 12 clases, por decirles, en un mes, y solamente asistieron a 5 clases. Entonces allí se nota que hay un incumplimiento del sistema de control, ¿verdad? Y entonces podría haber una sanción, podrían llamarlo, podrían hacer muchas acciones, ¿verdad? Derivado de una prueba de control. Y las pruebas de cumplimiento, básicamente yo les dije, es sustantivar saldos, es hacer pruebas sustantivas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que nosotros tenemos una prueba al rubro de inventarios. ¿Cómo llegamos a determinar que el valor, como mencionaba Jorge, el valor que está en la cuenta inventario final a la fecha de cierre, por ejemplo, de 1.000.000 de quetzales, ese valor es correcto? Eso se llama sustantivar el saldo. Tengo que ir a hacer pruebas para verificar que esa sea la integridad del saldo. Y es donde les mencioné la palabra para determinar la razonabilidad del saldo. ¿Cómo podemos hacer pruebas sustantivas en ese saldo? Podríamos partir de un inventario inicial. El inventario inicial, haríamos una prueba para cotejarlo con el inventario final del año anterior. Porque algunas empresas de inventario final a inventario inicial lo cambian y eso les afecta su resultado de operaciones. Entonces, como prueba de auditoría, siempre comparamos saldo final año anterior con saldo inicial año actual. Debería ser exactamente el mismo. Bueno, ya hicimos una prueba de sustantiva para determinar el saldo inicial. Luego podríamos hacer una prueba para determinar las compras del periodo. Y en esas compras podríamos seleccionar algunos productos, no necesariamente hacer pruebas del 100%. Ya luego vamos a aprender un poco más de eso. Hacemos pruebas a todas las compras de inventario
Luego determinamos cuáles fueron las ventas, hacemos prueba de las ventas y eso lo llevamos a establecer un inventario final. El inventario final que yo he desarrollado conforme a auditoría debería ser el mismo que tiene la contabilidad. Si tengo diferencia, ya me doy cuenta que el saldo no es razonable y puedo pedir explicaciones y puedo hacer otro tipo de pruebas. Al final, después de haber determinado yo el saldo final del inventario según auditoría, lo comparo con el saldo según contabilidad, puedo también hacer una prueba de observación física del inventario. Puedo también hacer una prueba de conteo del inventario, ¿verdad? Si la contabilidad me dice que tenemos 5 laptops en el inventario que están disponibles para la venta, yo tengo que llegar a ver esas laptops, ¿verdad? Y como son bienes identificables, pues tendrían que tener un número de serie y se revisa el número de serie, la marca, el modelo, todo lo demás, ¿verdad? Eso es una prueba sustantiva. Llegamos a determinar si el valor del saldo es correcto, ¿verdad? Entonces, qué bueno que nuestra compañerita mencionó el tema de cumplimiento porque nos dio mucho que hablar. Y esto les va a servir, les repito, en toda su vida. Hay unas pruebas que se pueden utilizar para hacer una verificación del control interno y para sustantivar el saldo. Estas se llaman pruebas de doble propósito, que además de sustantivar el saldo, podemos verificar algún aspecto de control, ¿verdad? Pero me interesa que tengan claridad en cuanto es una prueba de cumplimiento y una prueba sustantiva, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna duda. ¿Comprendieron esto? Pic Jorge Ochoa levantó la mano. Te escuchamos, Jorge. Como una licenciado, en las pruebas de cumplimiento puede llegar a un punto en el que no exista una persona que vigile que una persona se esté cumpliendo con vigilar a otra. ¿O un caso así? Sí. Si en las políticas está establecido que, por ejemplo, pensemos que un encargado de una tienda tiene, por ejemplo, 5 cajeros, ¿verdad? Y el encargado de tienda debería de hacerles corte de caja esporádicamente a los cajeros. Esa es una prueba de cumplimiento. Si nosotros llegamos y pedimos los cortes de caja que ha hecho ese supervisor durante un mes y no nos da ninguna evidencia, significa que él está fallando como parte del control, ¿verdad? Y puede ser amonestado o puede ser un hallazgo de auditoría, ¿verdad? Ya. Pues, bueno, gracias. No tengas pena, Jorge, gracias. Bueno, Hay otra entonces, mano miren, levantada, Alec. por favor, Lindsay Pérez. te escuchamos, Lindsay. Licenciado, a mí me surgió una duda respecto a esto de las pruebas de control y pruebas de cumplimiento. Por ejemplo, ¿es dependiendo la empresa, así se realizan las pruebas o se realizan las dos en un mismo, por así decirlo, rubro de actividades? Digamos, por ejemplo, si una empresa se dedicara a envíos, se realiza prueba de control. O si se dedicara a comercio, se realiza prueba de cumplimiento. No sé si me doy a entender en mi pregunta. Muy bien, Lindsay, te das a entender. Solo me dijiste pruebas de control y de cumplimiento. Los dos tipos de pruebas que platicamos son pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, ¿sí? Esos son los dos tipos de pruebas que tenemos. No vamos a variar el tipo de prueba de acuerdo a la actividad o la naturaleza de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, la prueba de control de cumplimiento de horario que yo les puse el ejemplo para Eunice y para mí, esa la podemos hacer en una empresa de servicios, en una empresa agrícola, en una empresa comercial, en una empresa productora. O sea, ahí no nos importa a qué se dedica la empresa, nos importa verificar el cumplimiento de una política de control interno, ¿sí? Y las sustantivas, les puse el ejemplo de inventarios, ¿verdad? También la podemos hacer en cualquier tipo de empresa.
Vamos a ver un ejemplo que les tengo preparado del enfoque de una auditoría que nos va a llevar a definir tipos de opinión. Allí vamos a tener cierta información a la vista y nos va a ayudar a aclarar un poquito estos temas, ¿verdad? Tu pregunta es válida y espero pues haberte aclarado lo que tú tienes como duda. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Hay ¿Algún otra otro? mano levantada, Alex. Ay, me encanta que levanten la mano. Jorge Ochoa. Jorge ya es cliente. Vamos a ponerla que nos conte todas sus preguntas. Vamos pues, Jorge. Me surgió una duda, licenciado, respecto a la NIA 315, si no recuerdo mal. Si lo que yo entendí al leerla, me quedó entendido que el auditor también debe velar por que se cumplan la filosofía y la moral que está en la entidad. No sé si esto tiene que ver con el cumplimiento, con las órdenes de cumplimiento, controles de cumplimiento, ¿qué hacer? Sí, fíjate que no. Esto te lo prometo que lo vamos a desarrollar en la siguiente unidad. Lo que establece la norma en lo que viste son como una clasificación de control interno. Te habla de un control interno administrativo, de un control interno contable, y ahí es donde te está surgiendo la duda, pero te pido que guardes tu duda para la siguiente unidad y te prometo que ahí lo vamos a resolver para no confundirlos en esta etapa. ¿Sí, Jorge? Bueno, gracias. Hay otra pregunta, Alex. Por favor. Brittany Chacón anota: en pocas palabras, la prueba de control se basa en el cumplimiento del trabajo y de las pruebas de cumplimiento a lo financiero. Es que fíjense que yo no sé si les di mal el concepto, pero bueno, pruebas de control para evaluar control interno. Las pruebas sustantivas para sustantivar el saldo de las cifras de los estados financieros. Entonces, como que me estuvieran repitiendo control y cumplimiento, ¿verdad? Entonces, cumplimiento, velan por el cumplimiento del sistema de control interno. Sustantivas para determinar la integridad de un saldo de los estados financieros, ¿verdad? Y cuando buscamos los dos objetivos, se llama una prueba de doble propósito, ¿verdad? ¿Algo más? Solo eso, ya no. Bueno, miren ustedes qué gran vuelta nos fuimos a dar, pero creo yo que en esa medida ustedes están ya incorporando conocimiento, ¿verdad? Porque qué aburrido si solo leyéramos las diapositivas y no platicáramos un rato, ¿verdad? Entonces, vean qué importante es esta sección 315 entonces. Conocemos sin hacer una valoración como tal de si funciona o no. Para efectos de la auditoría tenemos que conocer el sistema de control. Eso nos va a llevar a establecer también el riesgo de la auditoría. Dice, hay que hacer una valoración del riesgo. El riesgo va enfocado bastante a la actuación del auditor. ¿Qué riesgo corre al realizar esa auditoría? ¿Verdad? Entonces vamos a ver que existen varios tipos de riesgo. En el riesgo damos una respuesta, ¿verdad? Si el sistema de control interno llegamos a determinar que es muy malo y que no se cumple nada en esa empresa, automáticamente el riesgo que corre el auditor es mayor, es más grande. Entonces allí es donde tenemos que dar una respuesta, ¿verdad? A ver qué está pasando allí. Prometo que lo discutimos y abordamos con una gran cantidad de ejemplos que tenemos en la siguiente unidad. Hoy vamos a ver, bueno, si nos da tiempo, el ejercicio que les comenté. Allí vamos a ver un poco de lo que es la importancia relativa y materialidad. Importancia relativa significa de las operaciones que muestran los estados financieros, ¿qué es lo que más nos llama la atención? ¿Qué es aquello que nosotros tenemos obligadamente que revisar? ¿Verdad? Eso lo da un poco el juicio profesional, lo da la experiencia, los criterios que nos da la sección 320. Entonces, hoy, pues espero que si no es hoy el martes, veamos el ejercicio que les tengo y vamos a ver
en una información financiera que es material o que es importante. La sección 330 pues va muy relacionada a la sección 315. Si ya conocemos el sistema de control interno, fíjense bien, dice la norma, una valoración, un conocimiento del control interno, ¿verdad? No dice al 100%. Hemos hecho una valoración del riesgo en la 315, en la 330 dice qué respuesta le da el auditor a esa situación que ha determinado, ¿verdad? Tanto en el control interno como en el riesgo que corre el auditor. 402, algunas consideraciones que son muy específicas a las organizaciones que prestan servicios, ¿verdad? Hay una característica de las empresas que brindan servicios que, como un término general, se dice que no tienen costo, pero eso también es bien relativo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una empresa de cable es una empresa de servicio. Algunos dicen que no tiene costo de producción porque es un servicio. Sin embargo, compran el cable que van a instalar en las casas. Tienen que tener personal para colocar el cable. Tienen que tener una secretaria que va a recibir llamadas o alguien que atienda un call center, que atienda un centro de servicio virtual para direccionar los servicios, alguien que cobre, alguien que facture, bueno, en fin, sí hay un costo, ¿verdad? Pero allí nos da algunas consideraciones cuando se auditan empresas de servicios. 450 incorrecciones identificadas básicamente son errores, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en el desarrollo de una auditoría de estados financieros, cuando sustantivamos un saldo, ¿verdad? Por ejemplo, llegamos a determinar, como en el caso de los inventarios, que en existencia, por ejemplo, tenemos 20 unidades de las computadoras, ¿verdad? Que yo les indiqué. Pero vamos a ver que en el registro contable, en el cártex de control, dice que solamente hay 5 computadoras. Cualquiera podría decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Alguien regaló 5 computadoras o qué pasó? O no despachamos 5 computadoras vendidas, ¿verdad? Entonces puede ser que a la hora de rebajar esas computadoras vendidas del inventario, las hayan duplicado. Entonces en lugar de darle de baja a 5 computadoras, le dieron de baja a 10. Sin embargo, físicamente esas nunca salieron de la empresa. Eso es un error, ¿verdad? Y puede ser perfectamente corregido. O sea, no hay ninguna mala intención. Entonces, cuando ocurren eventos así en la contabilidad, nos dice cómo el auditor debe de actuar, ¿verdad? Fíjense que esto lo habíamos hablado, pero hay tanto que explicar acá. No obstante que ya vimos que la planificación es obligatoria, acá tenemos un esquemita, ¿verdad? Hacemos una valoración del riesgo, que es la comprensión del sistema de control, el riesgo que corre el auditor al hacer la auditoría de estados financieros, cuál es la respuesta del auditor al riesgo y qué tipo de información es la que nosotros tenemos, qué tan confiable es para hacer la auditoría, ¿verdad? El término que se está utilizando según normas es planificación. En este esquema dice planeación, ¿verdad? Pero el término correcto es planificación, ¿verdad? Entonces, allí, por ejemplo, ya nos dice tenemos que establecer una estrategia global de la auditoría. Es hacia dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, qué esperamos, ¿verdad? Entonces, se define un alcance, un objetivo, la materialidad, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de la empresa? Los aspectos importantes, qué tipo de pruebas, ¿verdad? En el plan de auditoría ya detallado, vamos a ver que existe, por ejemplo, además del memorando o el plan de la auditoría, programas de auditoría que nos muestran objetivos y los tipos de prueba que vamos a hacer, ¿verdad? Ya incorporamos una expresión de auditoría que espero les acompañe todo el año, ¿verdad? Pónganle atención donde dice naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría.
Ya vamos a hablar de eso un poco más a detalle en la siguiente unidad. Entonces, en el memorando vamos a ver quiénes son los que van a participar tanto de la empresa como de la firma de auditoría. La continuidad de los procesos, tanto del proceso contable como de los procedimientos de auditoría. Requerimientos éticos, pues ya estamos empapados de ese tema, ¿verdad? Establecimiento de los acuerdos es la negociación de la auditoría, ¿verdad? Y luego materializar todo eso en una estrategia global, ¿verdad? Este es como un resumen de la sección 300. Vámonos con la sección 500. Acá podemos ver nosotros ya que esto es parte de lo que es propiamente ya el tema de la ejecución de la auditoría. Acá vamos a partir de la sección 500, que es la que nos obliga, fíjense bien, nos obliga a obtener evidencia de la auditoría. ¿Qué puede ser una evidencia de la auditoría? ¿Se recuerdan en el ejemplo que les puse de las normas de auditoría generalmente aceptadas? ¿Cómo le llamábamos a la evidencia de auditoría? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿Alguien que me diga? No me pusieron atención, ¿verdad? Hay una respuesta, Lick. Escucho, Eunice. Minor Monroy anota papeles de trabajo. Gracias, Minor. Gracias por estar pendiente de eso y estar atento, ¿verdad? En términos generales, se siguen llamando papeles de trabajo. Ya, primero Dios, cuando estemos en Audi 2, eso es el mundo fascinante de la auditoría. Les vamos a enseñar cómo se hace una auditoría, cómo se organiza una auditoría. Van a ser ustedes sus primeros papeles de trabajo. Van a llevar a cabo ustedes un ejercicio de evidencia de la auditoría, ¿verdad? Gracias por tu comentario y por recordar eso importante de papeles, ¿verdad? Entonces, la evidencia es, mencionaba una compañera, ¿qué pruebas se realizan? Les dije yo. Me decía prueba reina. La otra compañera, perdón que olvide los nombres, pero hoy sí, no los anoté, perdón. Decía pruebas de control. Cuando realizamos pruebas de control, que son las pruebas de cumplimiento, cuando realizamos pruebas sustantivas, cuando hacemos la prueba reina, todo eso se constituye en una evidencia de la auditoría. Hablábamos del caso de Parmalat y alguien me mencionaba que los estados de cuenta al parecer habían sido alterados en una copiadora o una impresora, ¿verdad? Que ellos tenían. Entonces, ¿cuál era la prueba reina ahí? Confirmar con el banco que la empresa le pidiera al banco que le diera los saldos de auditoría a una fecha determinada al auditor. Esa es la confirmación con terceros, ¿verdad? Que es la que dice ahí 505, confirmaciones externas. ¿Por qué es evidencia? Porque si el saldo contable del banco dice que a la fecha de cierre tiene 1,000 quetzales en una cuenta de depósitos monetarios, el banco confirma al auditor, por eso se llama confirmación, y le dice el saldo de la cuenta de depósitos monetarios de la empresa tal es de 1,000 quetzales. Ah, perfecto. Me lo dice el banco, lo dice contabilidad y lo digo yo con la prueba que estoy haciendo de auditoría, ¿verdad? Ahora bien, si la empresa tiene un saldo de 1,000 quetzales y el banco tiene un saldo de 800 quetzales, como auditores investigamos esa diferencia. Y al investigar, estamos dejando evidencia de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, todas las pruebas, todo lo que nosotros desarrollamos en la auditoría, todo lo que la empresa nos proporciona en medios físicos o electrónicos, se convierte en una evidencia, ¿verdad? Al final, el sentido de la evidencia es tener una base, es tener un fundamento para poder emitir una opinión, ¿verdad? Es que
lo que hacemos tenga una certeza y tampoco el auditor se invente una conclusión, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la sección 500 y es obligatorio. Allí tenemos consideraciones específicas para determinadas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, y espero que esta vez no se les vaya a olvidar porque les voy a volver a preguntar esto más adelante. ¿Cuáles pueden ser pruebas específicas para determinadas áreas? Por ejemplo, inventarios. Si yo tengo un inventario de productos, la prueba obligatoria para el rubro de inventarios es una observación de los inventarios, también conocida como una toma física de inventarios. Esto implica hacer un recuento, una observación, llegar a determinar si es cierto, ¿verdad? Que los productos primero son de la empresa, existen, están correctamente evaluados, están en buen estado, ¿sí? Entonces, eso es una prueba de inventarios. Por ejemplo, si tenemos saldos de clientes, la prueba reina para esto sería una confirmación con los clientes. Esto significa que la empresa tiene que pedir a cada uno de los clientes que ha seleccionado el auditor que le envíen una confirmación de su saldo. Esto lo indica el auditor a la fecha de cierre, ¿verdad? Entonces, se envía un correo, pues ahora es electrónico, o una carta, ¿verdad? Un modelo de una carta. Entonces se dice: señor Juan Ramos, sírvase indicar cuál es el saldo que usted adeuda a la empresa el 31 de diciembre. Y el señor Juan Ramos va a decir: el saldo que yo adeudo es de 1,000 quetzales. Ah, pero contabilidad dice que tiene un saldo de 1,500. ¿Qué pasó? Vamos a verlo en auditos, ¿no? Entonces, ya vimos inventarios, observación o toma física de inventarios. Clientes, una confirmación con los clientes, ¿verdad? Con los bancos también una confirmación con bancos y se hace una conciliación bancaria. Proveedores, podemos hacer una confirmación con proveedores, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la sección 501. La 505, bien nos recordaba la compañera, conocida como prueba reina, es confirmaciones externas, ¿verdad? Externas se refiere a que están fuera de la empresa, que no la vamos a hacer con personal que está dentro de la empresa. Son los mismos ejemplos que ya les puse en la sección 501, ¿verdad? 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Era lo que yo les explicaba en la prueba sustantiva. Yo tengo que llegar a determinar si mi saldo inicial es el saldo correcto conforme la información de cierre del año anterior. Se hacen algunas pruebas de saldos iniciales. Si yo no hago esta prueba, posiblemente estoy acarreando un error o una diferencia que viene desde el saldo inicial y eso me va a perjudicar a mí, ¿verdad? 520, procedimientos analíticos, ¿verdad? O procedimientos a detalle. ¿Qué pasa cuando hemos encontrado inconsistencias, cuando hemos realizado un muestreo y tenemos nosotros algunas dudas? Bueno, podemos hacer otro tipo de procedimientos, podemos ampliar el tamaño de la prueba y nos dice allí qué tratamiento le vamos a dar, ¿verdad? 530, el muestreo en la auditoría. Esto, primero Dios, les decía yo en una de las clases anteriores, lo vamos a desarrollar cuando tengan ya bien planchadito el pañuelo, porque en esa unidad vamos a llorar, porque nos despedimos de ustedes cuando estemos en esa unidad, allá por el mes de octubre. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver también en el ejercicio que les voy a compartir más adelante de tipos de opinión. Del 100% de cuentas que tiene los estados financieros, del 100% de las partidas contables que tiene la empresa, según la norma 530, podemos extraer una muestra, una parte, no todo, ¿verdad? Entonces, a esa muestra le vamos a aplicar los procedimientos de auditoría.
Ya vimos los específicos para cada área, las confirmaciones externas, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar todos los procedimientos que nosotros requiramos como auditores, ¿verdad? Si el resultado de la muestra que hemos tomado es bueno, se puede inferir que el total de la cuenta está bien. Si el resultado de la prueba que hemos aplicado a una muestra da un saldo incorrecto, inferimos que la cuenta está incorrecta, por lo tanto habría que ampliar un tamaño de muestra o utilizar algún otro tipo de procedimientos analíticos, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver a detalle en esa unidad. La NIA 540 también será parte de Audi 2, las estimaciones contables. Todos los estados financieros contienen estimaciones contables, que son proyecciones a futuro, ¿verdad? Entonces, si estas estimaciones son calculadas incorrectamente, la información de los estados financieros será incorrecta, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un recálculo, una evaluación de estimaciones contables. También vamos a ver en Audi 2 algunos ejemplos. La sección 550, partes vinculadas. Ustedes han escuchado que existen grupos de empresas, ¿verdad? Hay 5 empresas que pertenecen a un grupo empresarial, ¿verdad? Pueden compartir algunos socios, ¿verdad? Pueden compartir alguna actividad mercantil. Una produce, otra empresa se encarga solo de el traslado, ¿verdad? De bienes, pueden tener camiones. Otra empresa puede encargarse solamente del recurso humano, otra empresa puede encargarse de las importaciones. Bueno, son estrategias de negocio, ¿verdad? Entonces, dice en esta sección de partes vinculadas, ¿qué pasa cuando estamos haciendo una auditoría a una empresa que pertenece a un grupo, ¿verdad? En partes relacionadas. 560, hechos posteriores al cierre. Nosotros hacemos una auditoría a una fecha determinada. ¿Quién me recuerda en el chat a qué fecha se cierran los estados financieros? A ver, ¿a qué fecha se cierran los estados financieros? Hay algunas respuestas, Lick. Gracias, Eunice. Dime. Brittany y Alejandra anotan a fin de mes. Fíjense que hablo del cierre de estados financieros. Vamos bien con la respuesta. Jacqueline al 31 de diciembre. Ok. Samuel al 31 de diciembre. Lindsay al 31 de diciembre del ciclo contable. Hemos llegado a la respuesta correcta, Eunice. Gracias. Entonces, esto significa que nosotros vamos a auditar los estados financieros al 31 de diciembre de un año determinado, por ejemplo, 2022. Para eso nos contrataron. Los estados financieros son una fotografía de la empresa, ¿verdad? ¿Cómo estaba el 31 de diciembre? Entonces, acá en hechos posteriores o eventos subsecuentes se llama también, dice, ¿qué pasa si estamos todavía haciendo la auditoría en el mes de enero o febrero del año siguiente después del cierre? Eso es normal, que así sea. Y por ejemplo, nos damos cuenta que se destruyó una bodega, por ejemplo, de materia prima. Y esa bodega estaba valorada en varios millones de quetzales. Y como estamos haciendo la auditoría, nosotros preguntamos si esa bodega estaba asegurada y nos dicen que no. Esta pérdida por incendio de ese inventario de materia prima afecta a la empresa, porque puede ser que derivado de eso deje de producir, derivado de eso deje de pagar sus obligaciones, derivado de eso se vaya a la quiebra. Entonces, el auditor está obligado a revisar si después de la fecha de cierre hasta el momento en el cual él emite su informe de auditoría, ocurrió algún evento importante, ¿verdad? Entonces, son hechos posteriores que si bien no fueron, no se llevaron a cabo
a la fecha de cierre, que fue el 31 de diciembre, sí tienen un efecto en la empresa. Entonces, nosotros no podemos decir, mire, al 31 de diciembre, esos inventarios de la bodega que se quemó no existían, porque no es cierto. Nosotros posiblemente ya habíamos hecho las pruebas de ese inventario. Entonces, se hace una revelación especial cuando ocurren hechos posteriores a la fecha de cierre. 570, empresa en funcionamiento. Este es un principio contable. Básicamente es conocido también como empresa en marcha. Y establece que todas las empresas son constituidas para tener operaciones de manera indefinida, o sea, por mucho tiempo. Esto implica también que tengan utilidad, ¿verdad? Que generen ganancia. Entonces, cuando hacemos la auditoría, hacemos una evaluación de empresa en funcionamiento, que también lo vamos a ver en auditoría 2. Termino esto y les doy la palabra. Ya escuché que van a preguntar. Esta 570, recuerden ustedes el caso de Enron. Enron no pudo continuar como empresa en funcionamiento derivado de un fraude que se cometió ahí, ¿verdad? Entonces, los auditores tendrían que haber hecho una apreciación sobre la sección 570. Y después de Enron, ya el informe del auditor en el dictamen ya obliga a hacer una apreciación sobre el cumplimiento del principio o supuesto de empresa en funcionamiento. ¿Alguien tiene dudas, Eunice? Sí, Jorge Ochoa levantó la mano. Escuchamos, Jorge. Con una duda, licenciado, esta norma o este principio, quiero decir, se aplica también a empresas con plazo definido. Fíjate que yo te puedo decir que sí, porque el hecho es de que se constituye una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si la empresa la constituiste a 5 años, como auditor en el año 1 tenés que ver si no va a tener un problema que la haga cerrar en el año 2, aun cuando existiera un compromiso como tal, ¿verdad? Como les digo, a veces hay eventos que son ajenos totalmente a la empresa. Por ejemplo, hay huracanes, hay terremotos, cambian condiciones de gobierno, ¿verdad? Pueden ver ustedes, por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. Muchas empresas que eran rentables y con empresa en funcionamiento en marcha y todo bien, por un cambio en temas políticos, muchos tuvieron que dejar las empresas y abandonar los países. Esos hechos son impredecibles, ¿verdad? Entonces, lo que obliga al auditor es tener una consideración de eso, ¿verdad? Vamos con la sección 580. Me quiero quedar ahí porque ya estamos en tiempo. Manifestaciones escritas. Por favor, escucho. Es que hay un mensaje que si podría volver a explicar la NIA 570, por favor. Bueno. 570, empresa en funcionamiento. Es conocido también como empresa en marcha o negocio en marcha. El auditor tiene que hacer una revisión si este principio de empresa en funcionamiento se cumple en la empresa que estamos auditando. El auditor no puede y no está obligado a decir la empresa va a quebrar, la empresa va a dejar de existir en tal fecha, porque no es la obligación del auditor hacerlo y no fuimos contratados para eso. Sin embargo, en esta sección obliga, por ejemplo, a hacer revisión de ciertos procedimientos que le den una idea al auditor si esta empresa podría quebrar o dejar de existir en un plazo por lo menos de un año, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar por completo esa sección en auditoría 2, ¿verdad? Entonces, si ese principio de control interno no se cumple o el auditor tiene serias dudas de que no se puede cumplir o la empresa no está tomando las medidas adecuadas, puede hacer una revelación en el informe, incluir un párrafo que les decía, después de Enron, ya obligan al auditor a que tenga una apreciación y una expresión sobre empresa en funcionamiento. Cuando veamos un modelo de informe actual, se van a dar cuenta que
Allí ya obliga a hacer los procedimientos y la divulgación. Espero aclarar tu duda. Y la sección 580, les decía, son manifestaciones escritas. Durante todo el proceso de la auditoría es necesario intercambiar información. Normalmente el auditor tiene que hacer requerimientos, ¿verdad? No obstante, le dan los estados financieros. A partir de ahí se hace solicitud de integraciones, se solicita cierto tipo de documentación, escrituras, bueno, muchas cosas. Y todo esto se va dejando en cruces de correos o antes eran escritos, ¿verdad? Entonces, si algo no está cumpliendo la empresa, también el auditor puede dejar una constancia, como lo veíamos en la etapa anterior, con el personal clave de la auditoría, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que dejarlo documentado. ¿Tienen algún comentario hasta acá? ¿Ya no hay dudas? En el chat ya no hay nada, Lick. Bueno, quiero ver qué hay.